Buenos días a la Patria Grande. Hoy es sábado 25 de enero de 2025. Nosotras somos Laura Arroyo y Sacy Alejandre y esto es una nueva entrega del noticiero latinoamericano de Canal Red. Vamos con un resumen de las noticias de hoy. Hablamos de México, porque tras la toma de posesión de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha posicionado firmemente en varias declaraciones, afirmando que protegerá a los 5 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos y afirmando que no habrá una invasión militar. Hablamos también sobre las políticas migratorias más amplias de Donald Trump, incluyendo la deportación masiva de personas migrantes a sus países de origen. Pero sobre todo hablamos sobre las respuestas que se han escuchado por parte de diversos gobiernos latinoamericanos sobre el tema de sus personas migrantes en Estados Unidos. Luego nos vamos a Colombia para hablar sobre la crisis humanitaria que vive la zona de Catatumbo debido a los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, mismos a los que el presidente Petro acusa de querer guerra, declarando que si es así, guerra tendrán. Una crisis que ha causado una ola migratoria hacia Venezuela, donde están acogiendo a los desplazados. Y también en Venezuela hablamos sobre la designación de los expresidentes colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe como enemigos de la nación. Una declaración emitida por Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana. Una decisión que ocurre tras el llamamiento de ambos expresidentes a una intervención militar en Venezuela, además de su legado como patrocinadores del paramilitarismo. Arrancamos. Arrancamos en México, porque en la mañanera de este martes 21 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las amenazas de Donald Trump promulgadas tras su toma de posesión y en medidas puestas en marcha. Así es, en la conferencia mañanera del pueblo de este martes, la presidenta Sheinbaum se pronunció aclarando que todos los pasos que se seguirán por parte de México frente a Trump serán bajo dos principios: la defensa innegociable de la soberanía mexicana y de los mexicanos en Estados Unidos. Los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump, quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo que la presidenta tiene que cumplir. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría. Así, la presidenta Sheinbaum aclaró lo que significa cada una de las amenazas del nuevo inquilino de la Casa Blanca, empezando por el renombramiento del Golfo de México al Golfo de América, aclarando que este cambio de nombre será únicamente en la plataforma continental de los Estados Unidos, por lo que para México y el resto del mundo el nombre seguirá siendo Golfo de México. El tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Otro punto importante aclarado por la presidenta mexicana fue que la declaración de zona de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos es muy similar al que ya había firmado Trump en su primera presidencia en 2019. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019.
Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. La presidenta también habló sobre la declaración de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, una medida que sí es nueva en cuanto a las políticas de Trump respecto a su presidencia pasada. Ante esto, la presidenta Sheinbaum declaró: Estados Unidos puede actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Y nosotros defendemos nuestra soberanía e independencia. Nos coordinamos, sí, pero somos un país libre, independiente y soberano. La presidenta hizo un llamamiento a comprender los decretos a fondo, por lo que cabe recalcar que la designación de los cárteles mexicanos a grandes rasgos como organizaciones terroristas supone incluirlos en la misma lista que ISIS, las FARC colombianas, Hamas, Hezbollah, el Frente Palestino de Liberación, el Frente Popular por la Liberación Palestina y recientemente los hutíes de Yemen, entre muchos otros. Estos contra los cuales Estados Unidos ha incursionado en operaciones militares fundamentadas en la presencia de dichos grupos en la lista. Operaciones respaldadas en el Patriot Act, la ley patriótica promulgada tras los ataques del 11 de septiembre en 2001 por George W. Bush, y la misma que fue utilizada como la bandera para la invasión de Irak y de Afganistán. Sin embargo, no podemos dejar de vista que Estados Unidos necesita de México siendo su primer socio comercial, por lo que la presidenta transmitió un mensaje de calma e hizo un llamado a tener la cabeza fría. Esto decía sobre los tratados comerciales vigentes entre Estados Unidos y México. Y el quinto, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026. Y que en todo caso el secretario de Comercio establecerá medidas en caso de no haber acuerdo con relación a temas como el fentanilo o algunos otros temas de seguridad. Seguimos hablando de Estados Unidos porque las amenazas contra las personas migrantes en Estados Unidos no se ciernen a aquellos que provienen de México, sino toda América Latina. Ante las medidas puestas en marcha por la nueva administración Trump en cuanto a la devolución masiva de personas migrantes a sus países, ya hemos visto diversas reacciones. La semana pasada transmitíamos las declaraciones de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien enfatizó que de llevarse a cabo esta política se desterrarían las bases militares estadounidenses en Honduras, incluida la Palmerola, construida para luchar contra los movimientos comunistas hondureños en los años 80, y misma que la presidenta Castro asegura ya no tiene razón de existir. En esta misma línea se posicionó el gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro, quien esta semana respondió a la amenaza de deportaciones masivas. Dijo querer recibir de vuelta a los venezolanos que habían residido en Estados Unidos y dijo, saben que con su regreso a Venezuela recuperan muchas cosas, el respeto como seres humanos. Vamos a verlo. Migrantes saben que su regreso a Venezuela recupera muchas cosas, el respeto como seres humanos, pero también su derecho a venir a rumbear con su familia, con sus panas. ¿Cuánto sufre un migrante por allá, en Chicago, en Nueva York, cuando ve a sus panas jueves, viernes, sábado y domingo rumbeando aquí? Por eso es que, por la iniciativa de las presidentas Claudia Sheinbaum y Xiomara Castro de México y Honduras respectivamente, se convocó una reunión para abordar las políticas migratorias de Trump de manera conjunta entre gobiernos latinoamericanos.
Una reunión llevada a cabo en la Ciudad de México, contando con la participación de representantes oficiales de Cuba, Guatemala, Belice, El Salvador, Haití, Brasil, Colombia, Venezuela y, claro, México y Honduras. A raíz de esta reunión sobre movilidad humana en la ruta norte del continente, que fue como la llamaron, se produjo una declaración conjunta con los siguientes puntos principales. Un llamamiento a los países del hemisferio a conducirse con apego al derecho internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana con un enfoque humanista. También se reafirma que las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables y que todos los estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización. Se reafirma el compromiso para defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, rechazando su criminalización en toda etapa del ciclo migratorio. En esta reunión de países latinoamericanos, además, se reafirmó su interés por reactivar las reuniones sobre migración en la CELAC, para tener espacio amplio de discusión y así promover la articulación entre las iniciativas colectivas en la patria grande. Con esto hay que recordar que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, fue creada por Hugo Chávez como un mecanismo de integración latinoamericana y que, en una primera instancia, contaba con todos los 33 países que componen a nuestra América. Una iniciativa aunada a la creación del ALBA-TCP y de la UNASUR, también creadas por el gobierno bolivariano. Es por esto que el llamado de Sheinbaum y Castro a retomar nuevos temas en estas iniciativas dilucidan la creciente necesidad por avivar el camino de la unidad latinoamericana. Y con esto nos vamos ahora a Colombia, porque la región de Catatumbo se encuentra ahora mismo en una crisis humanitaria, producto de los enfrentamientos entre la CLN y las disidencias de las FARC. A la fecha se han producido 11.000 desplazamientos forzados de campesinos e indígenas del nororiente de Colombia y se han perpetrado cerca de 100 homicidios selectivos en la zona de Catatumbo. El gobierno de Gustavo Petro se ha planteado declarar el estado de excepción, advirtiendo también que el ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. En una publicación de X, el presidente Petro ha declarado, como lo anunciaba antes, el ELN se apartó de la teoría del amor eficaz de su fundador, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, del que aún guardo su sotana, y transitó hacia los caminos de Pablo Escobar, al que escogieron como su guía permanente. Siguiendo con, le corresponde al ejército actual, el ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino. Todo aquel que aún mantenga su corazón firme al lado del amor eficaz será escuchado. Todo aquel que haya dejado que su corazón lo gane la codicia será enfrentado. Lo que se ha interpretado como una declaración de guerra contra el ELN. Al principio de su mandato, el presidente Petro había invitado a todos los grupos armados a negociar ceses al fuego y procesos de paz, aunque por ahora los grupos no han estado dispuestos a dejar las armas, llevando al presidente Petro a suspender el diálogo este 17 de enero, tras la serie de ataques del ELN a Catatumbo. El presidente Petro hizo una comparecencia pública sobre la crisis que enfrenta a Catatumbo, reconociendo que la actuación del ejército y gobierno colombianos se debe hacer varias preguntas sobre cómo se pudo haber enfrentado de mejor manera al ELN. Debido a la crisis que vive el nororiente colombiano, se ha intensificado la migración hacia Venezuela, cruzando la frontera en coches, camiones o hasta a pie, hasta el estado de Zulia. Ante esta situación, el vicepresidente primero de la República Bolivariana de Venezuela ha declarado en rueda de prensa: no es la primera vez ni será la última tampoco en que el país bolivariano abrirá sus puertas a los ciudadanos del vecino país. Diosdado Cabello también reiteró que la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar llegó hasta la frontera venezolana. Se ordenó el despliegue de la Fuerza Armada y se habilitaron hospitales, refugios y centros de atención. Así, el vicepresidente venezolano declara también: ocurre este hecho en una región con un elevado nivel de abandono. ¿Qué puede hacer Venezuela? ¿Darle la espalda? Nunca hemos hecho eso y en revolución menos. Inmediatamente, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro dio la orden de la atención inmediata a los desplazados. En ese sentido, Cabello denunció: ¿le importan a Iván Duque o a Álvaro Uribe los pueblos? No. Uribe tenía fosas comunes regadas por toda Colombia. Con esto seguimos en Venezuela y Colombia, porque esta semana la Asamblea Nacional de Venezuela declaró a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque enemigos públicos de Venezuela. Así lo declaró Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de acuerdo presentado y con las modificaciones hechas en el debate, sírvanse manifestaron con la sed de costumbre. Queda aprobado por unanimidad el acuerdo que declara enemigo público de la República Bolivariana de Venezuela a los paramilitares, terroristas, narcotraficantes, fascistas,
asesinos, criminales, representantes de la ultraderecha internacional, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Estos dos expresidentes colombianos fueron los mismos que hace poco abogaron por una intervención internacional en Venezuela para destituir ilegalmente al presidente Nicolás Maduro. Cabe destacar que concretamente estos expresidentes han estado activos en incentivar y financiar el paramilitarismo colombiano en Venezuela, concretamente en el caso Dactari de 2004, cuando se insertaron estos paramilitares en Caracas, y la operación Gedeón de 2020, cuando grupos paramilitares colombianos y estadounidenses zarparon hacia Venezuela bajo la presidencia de Iván Duque para intentar un golpe de Estado. Ambas operaciones fallidas, pero ocasionando una situación de violencia en el país. Por cierto, tenemos un programa de Base Comanche de ayer viernes en donde hablamos a fondo sobre la situación en Catatumbo. Lo encuentran en la base de Canal Red en YouTube. Con esto nos despedimos por hoy. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o escaneando el QR en sus pantallas. Sean felices y cuiden de la patria grande.